ayudas. Hola amigos, el día de hoy vamos a estudiar este tema que se llama la progresión aritmética, que la vamos a simbolizar con las letras P, A. Empecemos diciendo que es una progresión aritmética, es una sucesión, o también podemos decir que es una secuencia de ciertas cantidades, ¿ya? Pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que entre cada par consecutivo, cada par de estas cantidades consecutivo, la diferencia de entre esas cantidades tiene que ser la misma. O sea que es una diferencia que es común a todas esas cantidades. Eso es una progresión aritmética. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la siguiente, miren, tenemos 5, 7, 9, 11, 13, etcétera, etcétera. Vamos a poner puntitos que simbolizan que hay más cantidades, ¿sí? Inclusive aquí la última se la suele llamar A sub n. ¿Ya? Esas son las cantidades. La notación a la primera de las cantidades se la llama A sub 1. Esta A es una letra que simboliza cualquiera de las cantidades y este 1 indica el orden en donde está o el lugar que ocupa, ¿no es cierto? Este será sub 1, esta de acá, claro, entendemos que obviamente será A sub 2 y así sucesivamente, esta será A sub 3, ¿no es cierto? Y aquí una de estas se la suele llamar la iésima cantidad, se la llama el A sub i. Y otra de estas que está por acá, podría estar en cualquier parte, se la llama, a la derecha, claro, de A sub i, se la llama A sub j, ¿ya? Y aquí antes de la A sub i, inmediatamente antes de la A sub i, debería estar la A sub i menos 1, es decir, que está un lugar antes. Para revisar y cerciorarnos de que una progresión aritmética es justamente eso, progresión aritmética y no solo una secuencia cualquiera de números, hay que revisar esta condición, que la diferencia sea la misma, ¿no es cierto?, entre cualquier par de cantidades. ¿Cómo nos cercioramos? La diferencia se define como la resta entre cualquier término y su término anterior, con excepción del primero que no tiene anterior. Entonces, miren, entre este y este sacamos la diferencia. La diferencia de va a ser igual a 7 menos 5, en este caso 2. ¿Ya? Esa sería la diferencia. Y así podemos verificar que entre este y este la diferencia también es 2, entre este y este también la diferencia es 2, y así en todas las cantidades deberá ser siempre la misma diferencia. Eso entonces nos indica que en efecto se trata de una progresión aritmética. Si algún momento la diferencia no fuera la misma, entonces simplemente decidimos que no es una progresión aritmética. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la primera de las fórmulas que vamos a utilizar, que justamente calcula la diferencia de. La diferencia se calcula haciendo la diferencia justamente o la resta entre cualquiera de las cantidades, digamos una A sub i, y le restamos su cantidad que está inmediatamente anterior, A sub i menos 1. Entonces con esto tenemos la primera fórmula, digamos así, de las progresiones aritméticas, ¿ya? Bueno, entonces otra cosa interesante es que si la diferencia fuera positiva, significa que la progresión aritmética es creciente. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Miren, aquí la diferencia, por ejemplo, no es 2, es más 2, positivo. Entonces significa que va creciendo en el sentido de que los términos cada vez se van haciendo, pongámosle aquí así para recordar, que van haciéndose cantidades más grandes. Y si la diferencia fuese negativa, entonces la progresión aritmética es aritmética, claro, si la diferencia es común, pero es una progresión aritmética decreciente, o sea que los términos, las cantidades van haciéndose cada vez más pequeñas. Y si también tendríamos que la diferencia es igual a 0, significa que es una progresión aritmética constante. ¿Por qué? Porque se trataría de una progresión aritmética muy particular como esta de aquí, 7, 7, 7, en donde la diferencia, si se dan cuenta, este término menos el anterior es 0, este término menos el anterior es 0, y así sucesivamente la diferencia es común, esta es una diferencia constante. Entonces, no se olviden que para calcular la diferencia hacemos cualquier término, por ejemplo este, le restamos el anterior, es decir, la operación de resta, y es en esta dirección que hacemos la resta, este menos este, ¿no es cierto? Esa es entonces la manera de calcular la diferencia en una progresión aritmética, ¿ya? Bueno, otra de las ecuaciones que necesitamos conocer
es la del término enésimo. ¿Cómo es esto del término enésimo? Miren, este es el término enésimo, se dice así, ¿no es cierto? Porque ocupa el lugar n. Aquí está sub 1, sub 2, etcétera, y este es a sub n. El término enésimo puede ser calculado si nosotros conocemos el primero y la diferencia, ¿ya? Entonces aquí deberíamos decir que el término enésimo es igual al primer término más n menos 1 veces la diferencia. Ya, esta es otra de las expresiones que se debe conocer, ¿no es cierto?, cuando se resuelven los ejercicios, ¿ya? Ahora, digamos de dónde sale. Miren, si quiero calcular, por ejemplo, este número 13, ¿ya? Es decir, si no lo conociera, entonces yo diría que es igual al primero, 5, ¿no es cierto?, más 1, 2, 3, 4 veces la diferencia, que es 2, ¿no es cierto? Es decir, que vamos a hacer justamente ese cálculo. El término a sub 1, 2, 3, 4, 5, entonces estamos haciendo que esta n valga 5, va a ser igual al primero, entonces es 5, el primero, ¿no es cierto? Más n menos un n es esta cantidad de aquí, en este caso 5, estamos trabajando en el lugar número 5, sería entonces 5 menos 1, que sería 4, ¿no es cierto? Pero por la diferencia que es 2, y en este caso nos va a quedar 5 menos 1 es 4, 4 por 2 es 8, y 8 más 5 es 13, como en efecto es justamente el término a sub 5. Esa sería la manera de calcular uno de los términos, ¿no es cierto?, cuando conocemos el primero y también conocemos la diferencia. También otra cosa importante es conocer esto, la fórmula la regla de formación. ¿Cómo es esto? A ver, en el anterior vamos a poner nombres, ¿no? Esta es la diferencia. Algunos le llaman la diferencia común, porque es la misma, ¿no es cierto?, entre los términos. Esta segunda fórmula es la fórmula del término enésimo, o del elemento, o la cantidad enésima, eso no importa, pero es la que ocupa la cantidad que está en el lugar n, ¿ya? Esa sería. Ahora, habíamos dicho que también hay una regla de formación, es decir, un patrón que siguen estos números que puede ser entendido de manera algebraica. Esto de la regla de formación se la calcula con este fórmula anterior a sub n, y podemos decir que en términos generales diría que es el mismo a sub n, ¿no es cierto?, como una fórmula en términos de n. Ya, esta es entonces la llamada regla de formación, que por cierto, esta regla de formación tiene una forma de tipo, vamos a poner Bn más c, es decir, es una forma de tipo lineal, se llama, ¿ya? Entonces voy a escribirlo. Bn más c es la forma algebraica como se presenta en una progresión aritmética, esta llamada regla de formación, que insisto, se la calcula utilizando la misma fórmula anterior. Vamos a suponer, por ejemplo, que en una progresión aritmética, por ejemplo, que fuese, por ejemplo, 7, 10, 13, 16, 19, por ejemplo, y quisiéramos saber cuál es la regla de formación, ¿no es cierto? Entonces, vamos primero a revisar la diferencia, a ver si se trata de una progresión aritmética. 10 menos 7 son 3, recuerden que esta es la diferencia, y tiene que ser la misma, ¿no? Fíjense, nos cercioramos de que siempre la diferencia sea la misma, y entonces decimos que sí, en efecto, es una progresión aritmética y que su diferencia es igual a 3, ¿ya? Pero entonces ahora necesitamos saber la regla de formación, es decir, cómo se están formando estos términos. Entonces aquí vamos a suponer que hay más términos, y uno de estos términos vamos a llamarle el término enésimo, ¿no es cierto? El término enésimo. Ya, claro, en este caso no sabemos si no hemos definido cuánto vale la n. Ya, pero el término enésimo lo calculamos con esta fórmula que dice que es el primer término, en este caso es la sub 1, ¿no es cierto?, que sería 7, ya, más esta n no sabemos, no está definida, n menos 1, ¿no es cierto?, veces la diferencia, en este caso 3. Y luego hacemos así, 7 más 3 por n es 3n, y menos 3 por menos 1 es menos 3, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que la respuesta es que la sub n es igual a 7 menos 3, son 4, 4 más 3n. Entonces, una vez que tenemos este término enésimo, o esta regla de formación, se llama así, podemos entender que la progresión aritmética se va formando cuando le voy dando valores. Por ejemplo, mire, si a esta n le doy el valor de 1, entonces llego al término primero, entonces aquí también viene el 1. Si hago esta sustitución, tendría que simplemente que la sub 1 es 4 más 3 por 1, 3, ¿no es cierto? O sea que es 7, como en efecto se ve aquí que es 7. Si quiero el segundo, entonces con esta regla de formación
expresión puedo ver claramente que aquí tengo que reemplazar el 2 y me quedaría 4 más 3 por 2, que son 6, y entonces la respuesta es 10, como en efecto tenemos que el segundo término, la sub 2, es igual a 10, y así puedo ir siguiendo dando valores a n para obtener esa secuencia, ¿ya? Bueno, ahora vamos a estudiar otra cosa que es el término jésimo, ¿ya? Así es como la siguiente fórmula. El término o elemento o la cantidad jésima, jésimo, ¿eso qué significa? Que está en el lugar j, ¿no es cierto? Jésimo, a partir, o se calcula a partir o conociendo el término iésimo. Ya, esto parece un nombre bastante largo y extraño, pero ya vamos a ver que es una cosa muy sencilla. Ya, la fórmula dice de la siguiente manera. Dice así, que el término jésimo yo lo puedo calcular conociendo el iésimo, más j menos i, es decir, resto los lugares, j menos i veces la diferencia. Ya vamos a explicar de qué se trata esto. Miren, el jésimo entonces lo calculo de esa manera. ¿Ya? Es una regla parecida a esta de acá, pero está tomando dos lugares, como dijimos acá, y j, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros? Vamos a poner una muy simple progresión aritmética, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces vamos a suponer que yo conozco este término que viene a ser el a sub 3, ¿no es cierto? Este de aquí es el a sub 3. ¿Ya? Una cosa que me faltó decir, que siempre hay que cerciorarse de que i sea menor a j, o sea, que el iésimo esté antes que el j, ¿ya? Y vamos a suponer que no sabemos, pero nos piden, y miren, este es a sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo vamos a suponer, o el octavo, ¿ya? Este de aquí vamos a suponer que es el a sub 8, ¿ya? Y nos piden, esto no sabemos nosotros, ¿no es cierto? Miren que están visibles 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, ¿no es cierto? Pero nos piden el octavo. Claro que aquí no sería difícil saberlo porque ya podemos calcularlo, ¿no es cierto? Dado que sabemos que la diferencia, 4 menos 2 es 2, este es 2, es decir, siempre la diferencia es la misma, lo cual ya sabemos que habla de una progresión aritmética. Pero nos piden el octavo término, ¿ya? Si es que aquí estamos hasta el término sexto, ¿no es cierto? Entonces el que vendría a continuación sería el 14, porque estamos sumando siempre 2 para obtener un término a la derecha. Entonces, claro, sería el 14 y el siguiente sería el 16, ¿ya? Esto es fácil, claro, pero ¿qué tal si no nos piden el 8, sino el término 18 o el 28, ¿ya? Entonces allá no está tan cerca este término que nos tomaría mucho tiempo calcular. Pero si sabemos esta fórmula, podemos hacerlo de esta manera. Miren, aquí podemos decir lo siguiente, vamos a hacer que este sea i, o sea, el número 3, es a sub i, y el 8 que sea la j, o sea, este sería el a sub j, con lo cual en esta expresión de aquí calcularíamos así, fíjense, el a sub 8, que es el que me piden, ¿no es cierto? Estamos haciendo que la j valga 8, va a ser igual a la sub 3, ya, porque es la a sub i, y dijimos que i valga 3, yo puedo escoger cualquier pareja, que sea la una i, que sea la otra j, con la condición de que la i está a la izquierda y la j a la derecha, ya, más dice, ¿no es cierto? Más, ahora dice j menos i, o sea, j es este 8 menos i es 3, no se olviden, 8 menos 3 veces la diferencia que está aquí, ¿no es cierto? Y la diferencia es 2, y con esto calculamos el a sub 8, yo no lo conozco, pero sí el a sub 3, que es 6, ¿no es cierto? Miren, lo reemplazamos, este es el número 6 de aquí, luego más 8 menos 3 es 5, y 5 por 2 es 10, y 10 más 6 me da 16, y es justamente, fíjense, lo que ya habíamos pronosticado haciendo simplemente, encontrando los términos posteriores. Entonces, para eso sirve esta fórmula que se llama el cálculo del término jésimo a partir del término iésimo, ¿ya? Vamos con una nueva propiedad de las progresiones aritméticas que yo le suelo llamar la propiedad de encaje. ¿Qué significa esto de encaje? Significa algo muy simple y que puede ser de utilidad en alguno de los ejercicios. Miren, ¿qué tal si yo tuviera una progresión aritmética así? 1, 3, voy a poner muy simple solo para explicarlo. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15, ¿ya? O 17, y pueden haber más números, ¿ya? Ahora, miren, yo puedo tomar al azar un tramo, un bloque de números de esta sucesión, como por ejemplo, vamos a suponer que se me ocurre tomar este tramo de aquí, fíjense, ¿ya? Cualquier tramo de números consecutivos, y entonces registro una particularidad que es sumando este con el de acá me da una cantidad que le voy a poner aquí en este puntito 20, 5 más 15, 20, pero curiosamente también es la misma 7 más 13,
20. Y también da lo mismo 9 más 11, 20. O sea que si quisiera saber la suma de todos estos, sería 20, 40, 60, ¿no es cierto? Esa es una particularidad que yo le llamo de encaje porque es como que se va encajando, ¿no es cierto?, hacia el centro, ¿ya? Eso pasa en cualquier grupo de números. Pero ¿qué tal? Miren, si yo cogiera otro grupo que sería, dijimos que cualquiera, ¿no es cierto? Vamos a suponer que ahora cojo este con el de acá, el 1 con el 3. Vamos a dibujarle acá así, miren. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, etcétera, ¿ya? Pero decíamos que ahora voy a escoger otra cantidad, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Mire, perdón, hasta el 15. No, hasta el 13, ya, hasta el 13. ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué es distinto con lo anterior? Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que escogí antes, y ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, mientras acá cogí una cantidad par, acá cojo una cantidad impar, ya. Pero ¿y qué pasa cuando se coge una cantidad impar? Bueno, hay una pequeña diferencia. Sigue siendo cierto que el primero con el último suman lo mismo, en este caso 14, como ustedes verifican que 3 más 11 también me da 14 y que 5 con 9 también me da 14, miren ya, pero ¿qué es lo que pasa? Que ha quedado un término suelto y este término se le llama el término central de una progresión aritmética con cantidad impar de números. Y entonces podemos aquí utilizar otra fórmula que dice así, que el término central es igual al primero más el último, vamos a llamarle así, dividido para 2. ¿Qué es esto de primero y último? Entonces, el primero escogido significa, ¿no? Este vendría a ser el primero de los que escogí y este sería el último de los que escogí. Y entonces este 7 puede ser calculado usando estos dos, sumándolos, dividiendo para 2, ¿no es cierto? Y así lo encontramos. Entonces, esta nueva fórmula que vemos aquí puede ser llamada la fórmula del término o el elemento central. ¿Y por qué se llama así? Porque justamente es el número que no tuvo con cuál sumarse para llegar a esta cantidad que suman los encajados, ¿no es cierto? Y entonces en este caso tenemos un ejemplo. Miren, como ejemplo podríamos calcular, ¿no es cierto? El primero es igual a 1, ¿ya? Para el término central, ¿no es cierto? El primer término es 1 más el último que es 13, ¿ya? Y luego dividimos para 2, con lo cual me queda 13 más 1, 14 para 2 es 7. Fíjense, es el 7, el término central que habíamos ya mencionado anteriormente. Bueno, esa es la propiedad que yo les suelo llamar la propiedad de encaje, que puede ser útil para algunos problemas. Pero vamos a avanzar con otra cosa que se llama la suma de una progresión aritmética. ¿Cómo es esto de una suma de progresión aritmética? Bueno, simplemente es que cuando tengo una progresión aritmética, por ejemplo, estos de aquí, puede ser que tenga la necesidad de sumarlos a los términos, ¿no es cierto? Entonces, miren, vamos a suponer que tuviera esta de aquí, por ejemplo, menos 5, menos 1, 3, 7, y 11, ¿ya? Fíjense aquí, en esta progresión aritmética, la diferencia entre este y este es 4, fíjense, claro, porque menos 1 menos 5 es 4. Aquí también la diferencia es 4, haciendo con los signos correctos, la diferencia es 4 y la diferencia es 4, ¿ya? Pero decía yo que podría ser que yo esté interesado en sumar estos elementos, el A sub 1, el A sub 2, ¿no es cierto? El A sub 3, este es el A sub 4 y este sería el A sub 5, etcétera. Y puede haber más términos, ¿no es cierto? Hasta este de acá que sería el A sub n, ¿ya? Entonces, tenemos una nueva fórmula que dice lo siguiente, la suma, este de aquí, que le vamos a poner S sub n, significa la suma de los n primeros términos o elementos, comenzando, se entiende así, comenzando desde el primero, que es A sub 1, ¿no es cierto? Y este se incluye, incluido el A sub 1. Por ejemplo, si me dijeran encuentre la suma de los primeros 5, vamos a suponer S sub 5, entonces significa la suma del primero al quinto. En otras palabras, nos estaría diciendo para el ejemplo, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuánto dará esa suma? Claro, aquí como podemos verlo, si son simples, podríamos hacer esta suma que sería así, menos 5 menos 1 es menos 6 más 3 es menos 3 más 7 es 4 y 4 más 11 me da 15. Esto es lo que suma, ¿no es cierto? Ya podríamos hacer esa suma de ahí. Vamos otra vez a ver, menos 5, menos 1, menos 6, menos 3, 4 y 11 son 15, ¿ya? Entonces hemos hecho esta suma. Ya, pero ¿qué tal si me dicen de calcular no los 5 primeros, sino los 15 primeros o los
45 primeros. Entonces ya esto resulta tedioso ir poniendo términos para ir sumando. Entonces, con esto, utilizando la propiedad del encaje anterior, ¿no es cierto? Podríamos entender esta expresión de aquí que dice la suma de los n primeros es igual al primero más el enésimo dividido para 2 y todo esto multiplicado por el número de términos n. ¿Ya? Entonces repito, este es el primero no hay que confundirse con lo que dijimos antes, ¿no? Esta P de acá anterior fue porque hablábamos de los términos escogidos, ¿ya? Me refiero a esto de acá, primero, último. No, aquí, bueno, si gustan decir primero y último, pero es de la progresión. Primero, último, dividido para 2 y dividido para n. Vamos a poner para 2, perdón. Vamos a poner un ejemplo. La suma de los primeros 5, ¿no es cierto? Ya no haciendo la suma, sino aplicando esto, sería el primero menos 5 más el enésimo, en este caso es el quinto, o sea, más 11, dividido para 2 y multiplicado por, fíjense, por el número, o sea, en este caso 5, vamos a tener como respuesta que 11 menos 5 me da 6, ¿no es cierto? 6 y 6 para 2 es igual a 3 y 3 por 5 me da 15, fíjense, o sea que tenemos el mismo 15 que lo habíamos obtenido antes haciendo la suma de los elementos. Entonces, esta es una fórmula que puede ser utilizada para obtener la suma de los n primeros números, comenzando siempre desde el primero. Y hay una fórmula que se puede obtenerla simplemente haciendo esto. Miren, este a sub n que vemos aquí puede ser reemplazado acá, con lo cual nos quedaría una fórmula que a veces resulta ser útil en los problemas, que dice así, 2 veces el primer término más n menos 1 veces la diferencia, si conocemos la diferencia, y todo esto dividido para 2 y multiplicado por n. Ya, en realidad no es que sea una nueva fórmula, sino que es la combinación de dos fórmulas anteriores, ¿no es cierto? Repito, es esta con esta de acá, y entonces obtenemos esa de ahí, que para nuestro ejemplo sería también fácil entenderlo. Miren, aquí diríamos el S, vamos a calcular el mismo S sub 5, que sería así, miren, 2 veces el primero, entonces sería 2 veces por menos 5 es el primero, ¿ya? 2 veces por menos 5, ya, luego más, dice n menos 1, pero el n es 5, entonces sería 5 menos 1, ¿no es cierto? Veces la diferencia, vimos aquí la diferencia es 4, ¿ya? Todo dividido para 2 y todo multiplicado por n, pero n es el número, este número que va contando los términos, entonces por 5. Y aquí nos va a dar entonces el siguiente resultado, miren, esto es 4 y por 4 son 16, ¿no es cierto? O sea que esta cantidad es 16, ¿ya? Y la cantidad de acá es menos 10, ¿no es cierto? Menos 2 por menos 5 es menos. Esto de aquí, todo dice multiplicado por 5, ¿ya? Entonces sería así. Esto de aquí me da 6, ¿no es cierto? 6 positivo dividido para 2 y todo por 5, 6 para 2 a 3 por 5 me da 15, que es el mismo resultado que tenemos acá, ¿no es cierto? Y es la suma que también la pudimos hacer simplemente sumando los términos.